¿Has pensado qué va a pasar cuando llegue el 2026 y tu cuenta bancaria siga exactamente igual que hoy? La mayoría vive creyendo que el tiempo arregla las finanzas, pero sin estrategia el tiempo solo confirma el estancamiento. Las ideas están ahí, las ganas también, pero la parálisis por análisis te mantiene inmóvil mientras los días se consumen uno tras otro. El verdadero miedo no debería ser emprender o equivocarte, sino despertar en 2 años sabiendo que perdiste 730 días de potencial financiero por no moverte ahora. Si no cambias tu forma de operar hoy, tu libertad financiera no es un plan, es una fantasía cómoda. Soy Mateo y he diseñado la fórmula del 1%, un sistema claro para que el 2026 no te encuentre en el mismo punto financiero. No es motivación ni teoría, es un método ejecutable para generar flujo de caja real empezando hoy. Quédate hasta el final para entender por qué el objetivo no es 1 millón, sino un número mucho más cercano y controlable. Suscríbete si buscas dejar de consumir contenido y empezar a construir. El mayor error que te enseñaron es ahorrar lo que sobre al final del mes, porque al final nunca sobra nada. Ese enfoque no falla por falta de disciplina, falla porque está diseñado para fallar en un entorno que compite constantemente por tu atención y tu dinero. Mientras intentas guardar migajas, tu cerebro está siendo entrenado todos los días para gastar, consumir y buscar gratificación inmediata, no para construir patrimonio. Cada minuto que pasas desplazándote en shorts o TikTok no es descanso, es capital mental que le estás robando a tu yo del 2026. No solo pierdes tiempo, pierdes la capacidad de sostener esfuerzos largos, de pensar a futuro y de retrasar recompensas. Por eso sientes que avanzas cuando consumes contenido financiero, pero sigues exactamente igual cuando miras tu cuenta bancaria. El enemigo no es la falta de ingresos, es la adicción al consumo pasivo que anestesia cualquier intento real de progreso. Si no rompes primero este patrón, ninguna estrategia de ahorro o inversión va a funcionar. Antes de construir riqueza, hay que destruir el sistema que te mantiene ocupado, distraído y financieramente dócil. Antes de hablar de dinero, inversiones o ingresos, hay que hablar de algo que casi nadie quiere mirar de frente, el tiempo. No el tiempo en abstracto, no el tiempo como concepto motivacional, sino el tiempo real, medible y utilizable que se te escapa todos los días sin que lo notes. La mayoría de las personas cree que su problema es la falta de capital, cuando en realidad su primer colapso ocurre mucho antes, en pequeñas fugas invisibles que drenan su capacidad de generar valor. No son grandes errores, son microdecisiones repetidas todos los días que convierten semanas enteras en ruido. El sistema empieza aquí porque sin control del tiempo no existe ningún escenario en el que el dinero se pueda sostener. La auditoría de microfugas no consiste en revisar gastos hormiga de dinero, sino en detectar los momentos exactos en los que entregas tu atención sin retorno. Los primeros 15 minutos del día suelen ser el agujero más grande. No porque sean pocos, sino porque determinan el tono mental de todo lo que viene después. Si esos minutos se pierden en distracción, comparación o consumo pasivo, el día entero opera en modo reactivo. Recuperar esos 15 minutos no suena heroico, pero multiplicados por el año representan más de 90 horas netas de ejecución real. 90 horas que hoy no existen en tu vida productiva y que, bien utilizadas, pueden ser la diferencia entre seguir atrapado en ingresos planos o empezar a escalar algo propio. No es disciplina extrema, es matemática básica aplicada al comportamiento. Cuando entiendes esto, el enfoque cambia. Dejas de preguntarte cómo ganar más dinero y empiezas a preguntarte dónde estás perdiendo capacidad de producirlo. El sistema no te pide que trabajes más horas, te exige que rescates las que ya te pertenecen pero que has regalado sin darte cuenta. La libertad financiera no empieza con inversiones sofisticadas, empieza con una relación brutalmente honesta con tu agenda diaria. Si no puedes proteger 15 minutos, no puedes proteger ningún plan a largo plazo. Aquí entra el segundo pilar, el que casi nadie quiere enfrentar porque incomoda directamente al ego, el miedo. No el miedo superficial a fallar, sino el miedo profundo a moverte. La mayoría de las personas cree que es prudente esperar, analizar, prepararse un poco más, cuando en realidad está usando el análisis como anestesia. El fear setting no es una técnica motivacional, es una herramienta de supervivencia financiera. Consiste en comparar dos escenarios con el mismo nivel de detalle, el riesgo de actuar y el costo de no hacerlo. Y cuando haces ese ejercicio con honestidad, el resultado suele ser incómodo. Emprender da miedo, equivocarte da miedo, perder dinero da miedo, pero nada de eso se compara con el costo acumulado de llegar al 2026 con el mismo balance bancario, los mismos hábitos y las mismas excusas refinadas. El sistema te obliga a invertir la jerarquía del miedo.
El miedo dominante no puede ser fallar, tiene que ser quedarte igual. Porque el estancamiento es silencioso, no genera alarma inmediata, pero es devastador a largo plazo. 2 años parecen poco cuando los miras hacia adelante, pero son enormes cuando los miras hacia atrás. El fear setting sirve para que ese futuro no sea abstracto, para que lo sientas ahora, para que entiendas que la inacción también es una decisión con consecuencias reales. No se trata de eliminar el miedo, se trata de usarlo correctamente como motor de movimiento. El tercer componente del sistema es probablemente el más incómodo, porque no tiene que ver con dinero ni con trabajo, sino con placer. La dopamina comercial es uno de los mayores sabotajes modernos al patrimonio. No porque te quite tiempo únicamente, sino porque reprograma tu cerebro para buscar recompensas rápidas y constantes. Shorts, TikTok, Reels, notificaciones, consumo infinito de información financiera que te hace sentir productivo sin producir nada. Cada estímulo refuerza la necesidad de gratificación inmediata y debilita tu tolerancia al esfuerzo sostenido. Así es imposible ahorrar, invertir o construir algo que requiera meses de enfoque. El protocolo de desintoxicación no es moralista ni extremo, es estratégico. Mientras tu cerebro esté entrenado para consumir, cualquier intento de disciplina financiera se va a sentir como castigo. El sistema corta primero el suministro de estímulos porque sin control de la atención no existe control del capital. No se trata de volverte un monje digital, se trata de recuperar tu capacidad de aburrirte lo suficiente como para crear. El dinero es una consecuencia directa de la capacidad de sostener incomodidad productiva, y esa capacidad ha sido erosionada por años de consumo pasivo normalizado. Cuando reduces el ruido, algo curioso ocurre. Empiezas a notar ideas, oportunidades y espacios mentales que antes no existían. No porque aparezcan mágicamente, sino porque siempre estuvieron ahí, solo que estaban enterrados bajo capas de distracción. El sistema necesita ese silencio inicial para funcionar, porque sin él cualquier meta financiera se queda en intención. El cuarto punto cierra esta primera fase y es donde la mayoría fracasa incluso teniendo claridad. La ingeniería inversa de patrimonio rompe con una de las mentiras más repetidas del ahorro tradicional: guardar lo que sobra. No sobra nada porque no está diseñado para sobrar. El sistema no funciona por acumulación pasiva, funciona por presión consciente. Primero se define una meta agresiva de 90 días, no para motivarte, sino para obligarte a reorganizar tu comportamiento. Una meta que te incomode lo suficiente como para cambiar decisiones diarias. A partir de ahí, no se ahorra mensualmente ni cuando hay ánimo, se crean depósitos diarios obligatorios. Este punto es clave porque traslada la responsabilidad del resultado al presente. Ya no dependes de finales de mes, de bonos, de motivación ocasional. Cada día tiene una pequeña obligación financiera que refuerza la identidad de alguien que se paga primero. El monto no es lo importante, el ritual sí. El sistema no busca que seas perfecto, busca que seas consistente. Y la consistencia diaria, aunque sea incómoda, construye una base psicológica mucho más sólida que cualquier plan anual que nunca se ejecuta. Al terminar esta primera parte, el sistema ya hizo algo fundamental, te devolvió el control. Ahora sabes dónde se escapa tu tiempo, qué miedo debería gobernar tus decisiones, por qué tu atención estaba secuestrada y cómo empezar a construir una meta tangible en el corto plazo. No hay promesas vacías, solo estructuras claras. A partir de aquí, el problema ya no es no saber qué hacer, es decidir si estás dispuesto a ejecutarlo. Después de recuperar el control del tiempo, del miedo y de la atención, el sistema entra en una fase que suele romper muchas expectativas, porque aquí es donde se redefine por completo la idea de éxito financiero. La mayoría de las personas vive persiguiendo una cifra abstracta, casi mítica, que nunca aterriza en decisiones concretas. Se habla de millones, de libertad total, de retirarse joven, pero no existe un número operativo que guíe el día a día. El sistema elimina esa niebla y coloca un objetivo claro, incómodo y brutalmente realista: el umbral de libertad. Ese umbral no es $1.000.000 ni una cifra diseñada para impresionar a nadie. Es un flujo de caja mensual que cubre tus necesidades básicas sin depender de un jefe, de un horario o de una sola fuente de ingreso. En este sistema, ese número se sitúa alrededor de los $30.600 mensuales. No porque sea mágico, sino porque es suficiente para vivir con autonomía en la mayoría de los contextos, moverte con flexibilidad y tomar decisiones sin pánico financiero. Este punto cambia todo, porque transforma la libertad en algo alcanzable y medible, no en una fantasía lejana que siempre se posterga. Cuando entiendes este umbral, tu cerebro deja de dispersarse. Ya no necesitas 20 ideas, ni 10 proyectos abiertos,
ni compararte con historias irreales de Internet. Solo necesitas construir un sistema que sostenga ese flujo. El enfoque se vuelve quirúrgico. Cada decisión se filtra por una sola pregunta: ¿esto me acerca o me aleja de mi umbral? Y esa claridad, por sí sola, elimina una cantidad enorme de ruido mental. A partir de aquí entra un concepto que casi nadie relaciona con dinero, pero que define la velocidad a la que avanzas: tu energía. No la motivación emocional, sino la energía biológica real con la que ejecutas tareas de alto valor. La mayoría de las personas trabaja cuando puede, cuando tiene tiempo, cuando le queda un hueco, y reserva sus mejores horas mentales para distracción o consumo. El sistema invierte esa lógica. Las tareas que generan ingresos, aprendizaje o activos se colocan deliberadamente en tus picos biológicos de energía, cuando tu capacidad cognitiva está en su punto más alto. No se trata de trabajar más, sino de trabajar cuando tu cuerpo y tu mente tienen el mayor retorno posible. Una hora de ejecución en un pico energético puede valer por 3 horas de trabajo cansado y fragmentado. El sistema te obliga a observarte, a detectar cuando piensas mejor, cuando decides mejor y cuando produces mejor, y a proteger ese espacio como si fuera capital financiero. ¿Por qué lo es? Cada hora bien utilizada acelera el camino hacia el umbral, cada hora desperdiciada lo retrasa silenciosamente. Este ajuste tiene un efecto inmediato: el trabajo deja de sentirse eterno y empieza a sentirse efectivo. Ya no estás ocupado todo el día, estás enfocado durante los momentos que importan. Y ese enfoque sostenido reduce una de las mayores trampas modernas: la parálisis por análisis. Aquí entra la ley de la prioridad única, una de las reglas más simples y más difíciles de aceptar. El sistema no te permite diversificarte antes de tiempo. No te deja repartir energía en múltiples habilidades, proyectos o inversiones sin impacto real. Se identifica una sola habilidad, un solo activo o una sola palanca con el mayor potencial de multiplicar tus ingresos y se convierte en el centro absoluto del esfuerzo. Todo lo demás se congela. No porque no sea interesante, sino porque diluye resultados. La mayoría fracasa no por falta de talento, sino por exceso de dispersión. El sistema entiende que la concentración extrema durante un periodo limitado genera resultados que la multitarea jamás alcanza. Este punto suele generar resistencia, porque obliga a renunciar temporalmente a opciones que alimentan el ego. Pero es precisamente esa renuncia la que acelera el crecimiento. Cuando una sola habilidad se trabaja con profundidad real, el progreso deja de ser lineal y empieza a sentirse acumulativo. El sistema no premia al que hace muchas cosas, premia al que ejecuta una sola con intensidad sostenida. A medida que el enfoque se estrecha, el entorno tiene que acompañar el cambio. Por eso aparece el reto de consumo neto cero. Durante 30 días se elimina el gasto en entretenimiento y el consumo de información pasiva. No como castigo, sino como experimento. El objetivo es forzar al cerebro a producir en lugar de consumir. Cuando se elimina la salida fácil de la distracción, la mente empieza a buscar soluciones, ideas y caminos que antes no aparecían porque no eran necesarios. Este reto revela algo incómodo: gran parte del gasto y del consumo no responde a necesidades reales, sino a la evasión del aburrimiento y la incomodidad. Al cortar ese escape, el sistema transforma el vacío en presión creativa. Y la presión creativa, bien canalizada, es una de las fuentes más potentes de generación de valor. No es casualidad que muchos avances personales ocurran en periodos de restricción voluntaria. Mientras todo esto ocurre a nivel individual, el sistema mira hacia afuera y ataca otro factor silencioso: el entorno social. Tu red no es neutral. Normaliza comportamientos, gastos y expectativas. Si tu círculo gira en torno al consumo, al estatus y a la queja, ese marco se filtra en tus decisiones sin que lo notes. La curación de activos sociales no implica aislarte, implica reemplazar estímulos. Cambiar conversaciones de gasto por conversaciones de construcción, de queja por análisis, de entretenimiento pasivo por intercambio de ideas productivas. El sistema entiende que avanzar hacia el umbral de libertad es más fácil cuando ese objetivo deja de sentirse extraño. Cuando el crecimiento se vuelve normal en tu entorno, la disciplina deja de sentirse como sacrificio y empieza a sentirse como coherencia. No se trata de elitismo, se trata de supervivencia financiera a largo plazo. Hasta aquí ya tienes algo que la mayoría nunca construye: claridad. Sabes cuánto necesitas, sabes en qué enfocarte, sabes cómo usar tu energía y sabes qué distracciones cortar. Pero el sistema no se sostiene solo con claridad, porque la claridad no sobrevive intacta al cansancio, al estrés ni a la rutina. Por eso esta tercera parte no trata de fuerza de voluntad ni de disciplina heroica,
trata de diseño. De cómo convertir todo lo anterior en un mecanismo que funcione incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando la motivación desaparece. El primer ajuste es uno de los más subestimados y, paradójicamente, uno de los más poderosos, la simulación trimestral de estilo de vida. La mayoría de las personas persigue metas financieras sin haber probado nunca cómo se siente vivir bajo ellas. Todo se queda en números y proyecciones abstractas. Este sistema hace lo contrario. Te pide que vivas, al menos durante una semana, como tu yo del futuro que ya alcanzó el umbral de libertad. Mismo presupuesto, mismas rutinas, mismas restricciones y mismas prioridades. Este ejercicio cumple dos funciones críticas. La primera es eliminar metas de estatus vacías. Muchas cosas que crees querer se disuelven cuando las experimentas sin la narrativa aspiracional. Descubres que no necesitas ciertos gastos para sentirte bien, y que otros, que parecían insignificantes, sí impactan directamente tu bienestar. La segunda función es ajustar la proyección. Si algo no se siente sostenible durante una semana, no lo será durante años. La simulación convierte la fantasía en feedback real, y ese feedback afina el sistema antes de que cometas errores costosos. A partir de ahí entra el corazón de la automatización, la arquitectura de entorno de gasto cero. Aquí el sistema deja de depender de decisiones conscientes repetidas y empieza a operar por defecto. El dinero se mueve antes de que lo pienses, las transferencias ocurren sin negociación interna y el ahorro deja de sentirse como una renuncia constante. El entorno está diseñado para que gastar sea incómodo y ahorrar sea automático. Esto no es restricción, es ingeniería. Cuando ahorrar ocurre primero y sin fricción, tu cerebro deja de debatir cada decisión. El sistema entiende que la fuerza de voluntad es un recurso limitado y la elimina de la ecuación siempre que puede. Las cuentas, los accesos, los límites y las automatizaciones están ahí para protegerte de tu versión impulsiva, no para castigarla. Aquí es donde muchas personas sienten por primera vez que el sistema trabaja a su favor en lugar de exigirles perfección. Con el entorno controlado, aparece un acelerador que suele cambiar la velocidad del progreso de forma radical, la inversión en activos de compresión de tiempo. La mayoría de las personas subestima este punto porque confunde formación con consumo. No se trata de acumular cursos ni certificados, se trata de comprar experiencia condensada. Invertir entre 400 y 800 pesos en formación específica y aplicable puede ahorrarte meses o años de ensayo y error. El sistema es muy claro aquí, no toda formación sirve y no toda inversión en aprendizaje genera retorno. Solo se invierte en aquello que reduce directamente el tiempo entre tu estado actual y el umbral de libertad. No se aprende por curiosidad, se aprende por impacto. Esta mentalidad transforma la educación en una herramienta financiera, no en entretenimiento sofisticado. Cada peso invertido tiene que justificar su existencia en velocidad, claridad o ejecución. Cuando estos elementos se combinan, ocurre algo interesante. El progreso empieza a ser visible, pero aún falta una pieza para que el sistema se sostenga en el largo plazo, la dopamina. El cerebro humano no está diseñado para sacrificios prolongados sin retroalimentación. Por eso la mayoría abandona incluso los mejores planes. Aquí entra la gamificación de la tasa de ahorro. El sistema convierte cada hito cumplido en un nivel superado. No se espera a la libertad final para sentir recompensa. Se celebran avances medibles, se crean incentivos inmediatos y se refuerza la identidad de alguien que progresa. No son recompensas destructivas, son refuerzos diseñados para asociar disciplina con satisfacción. El ahorro deja de sentirse como pérdida y empieza a sentirse como avance. Este cambio es profundo, porque reprograma la relación emocional con el dinero. Ya no se trata de aguantar, se trata de jugar un juego que sabes que estás ganando. Cada depósito, cada automatización, cada semana cumplida alimenta una narrativa interna de coherencia y control. Y cuando esa narrativa se instala, abandonar el sistema empieza a sentirse más costoso que continuar. Al final de esta tercera parte, el sistema ya no depende de inspiración ni de momentos altos. Está sostenido por simulaciones reales, entornos diseñados, aprendizaje acelerado y refuerzos positivos. La disciplina deja de ser una lucha diaria y se convierte en una consecuencia natural del diseño. No porque seas distinto, sino porque el sistema está construido para que avances incluso en tus peores días. Con esto, la entrega técnica queda completa. Ya no hablamos de ideas sueltas, hablamos de un mecanismo cerrado que se ajusta, se automatiza y se refuerza solo. A partir de aquí, el siguiente bloque no añade herramientas nuevas, añade algo igual de importante,
la validación lógica que demuestra que todo esto no es aspiracional, sino matemáticamente posible. Ahora bajemos todo esto a números simples, porque aquí es donde el cerebro deja de dudar. Recuperar 15 minutos al día no es una idea motivacional, es una operación matemática. Son 5.475 minutos al año, poco más de 91 horas netas de ejecución que hoy estás perdiendo sin darte cuenta. 90 horas enfocadas en una sola habilidad, en un solo activo o en un solo sistema de generación de ingresos no son simbólicas, son una ventaja competitiva real frente a la mayoría que vive dispersa. Lo mismo ocurre con el umbral de libertad. 30.600 pesos mensuales no son una cifra aspiracional, son 1.000 pesos diarios. 1.000 pesos diarios no requieren genialidad ni suerte, requieren estructura, enfoque y repetición. Cuando divides el objetivo en unidades pequeñas, la libertad deja de verse lejana y empieza a verse operable. No es magia, es flujo de caja fragmentado en acciones diarias. Y cuando inviertes pequeños montos en formación que comprime tiempo, el efecto se acelera aún más. Reducir a la mitad tu curva de aprendizaje no es teoría, es eficiencia aplicada. La lógica es clara, menos tiempo perdido, más ejecución efectiva, mayor probabilidad de cruzar el umbral. No necesitas creer, solo hacer las cuentas. Aquí no hay promesas, hay números. Y los números confirman que este sistema no es un deseo, es una posibilidad real si se ejecuta. El problema nunca ha sido saber qué hacer, es sostenerlo cuando la motivación desaparece. Por eso el sistema no depende de fuerza de voluntad, depende de entorno. Cuando ahorrar es automático y gastar requiere fricción, dejas de pelear contigo mismo todos los días. Tu entorno decide antes que tú, y eso te protege de tu versión impulsiva. La simulación de estilo de vida cumple la misma función a nivel mental. Cada vez que dudas, recuerdas cómo se siente vivir desde el futuro que estás construyendo. Ya no estás ahorrando dinero, estás comprando tiempo y libertad para tu yo del 2026. El 1% no es más disciplinado, simplemente tiene sistemas que refuerzan el progreso en lugar de sabotearlo. Cuando el enfoque pasa de consumir a producir, la identidad cambia. Dejas de buscar gratificación inmediata y empiezas a medir tu valor por el output que generas. En ese punto, abandonar el sistema deja de ser una tentación y se convierte en un retroceso evidente. Imagina llegar a mediados de 2026 con un sistema que cubre tus gastos y te da control real sobre tu tiempo. No es suerte, es ejecución sostenida. La fórmula del 1% ya la tienes. La diferencia es empezar hoy y no consumir esto como entretenimiento. Apaga el video. Recupera tus primeros 15 minutos y ejecuta. Comenta 2026, suscríbete y muévete. El tiempo corre.